Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje de preparándonos para un avivamiento. Esto no es parte del libro, pero quiero compartirlo porque también fue una experiencia personal. Y esto es lo más cercano que yo he visto a un avivamiento. Primeramente vamos a ver qué es un avivamiento. El ejemplo mayor lo tenemos en Hechos capítulo 1 versículo 8. Esto fue lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue una promesa del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 8, vemos que ahí fue el cumplimiento de esta palabra. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En estos versículos vemos el ejemplo y el propósito de un avivamiento. El Espíritu Santo nos reviste con el poder de Dios para hacer su obra aquí en la tierra. Ese es el propósito de un avivamiento. Y quiero compartir una experiencia que sucedió en el año 1981. Esto es lo más cercano que yo he visto a un avivamiento, y quiero compartir la estrategia y los puntos de este siervo del Señor. En el 1981, el supervisor de las organizaciones de las iglesias en México mandó una carta al pastor y le dijo que preparara la iglesia porque iba a mandar un evangelista moreno. Y el domingo el pastor empezó a predicar y empezó a decir que así como Dios creó las flores de diferentes colores, es porque a Dios le gusta la variedad. También creó a las personas de diferentes colores, que nos preparáramos porque íbamos a conocer a otra flor del Señor de diferente color, que iba a llegar un evangelista moreno. Pues se llegó el día y llegó aquel evangelista un lunes, pero no era moreno. Para nosotros un moreno pues es un cafecito, ¿verdad? Algo, un color brown, pero era un hermano que parecía uno de esos chocolates de los más oscuros. Nos impresionó muchísimo a todos porque en aquel tiempo nadie tenía televisiones de colores. Todos eran pura televisión blanco y negro y pues ahí no se aprecia nada. Sí nos impresionó muchísimo porque nosotros nunca habíamos visto una persona de ese color. Él era un joven muy serio y muy entregado al Señor. Yo no sé de dónde era él, pero hablaba español. Él le dijo al pastor que quería que le hiciera una lista de todos los hermanos que no habían regresado a la iglesia por los últimos 3 años. Le pidió que le diera nombre, dirección del trabajo, porque la gente cambia más de casas que de trabajos para ir a visitarlos. El pastor le sugirió que eso no era recomendable, porque los gerentes de las empresas no les iban a permitir verlos. Él le dijo que no se preocupara, que él no le iba a quitar el tiempo a nadie, que solo los iba a invitar para el domingo a la iglesia. Le pidió al pastor que se pusiera su mejor traje y se fueron a visitar todos los hermanos. Dijo que él se enfocaba más en los hombres, porque a los hombres no les gusta ir solos a la iglesia. Y cuando tú los invitas, llegan con toda su familia, que por eso él se enfocaba en evangelizar a los hombres. Por la noche que llegamos a la casa, el pastor nos comentó que estaba tan sorprendido, nadie les negó la entrada y fueron muy amables con él, que se dirigió directamente con los encargados, supervisores y gerentes, si le permitía un solo minuto con fulano de tal. Cuando el hermano llegaba, él les dijo la misma frase a todos. Simplemente los saludó y le dijo: siervo de Dios, te espero el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia. Este joven se levantaba al igual que el pastor de 3 a 5 de la mañana para orar. Los demás evangelistas no hacían eso.
El pastor se volvía a acostar, pero él se iba a hacer ejercicio, a darle varias vueltas a la cuadra. Estaba un mercado como a 4 cuadras de la iglesia y después se iba allí, compraba pan, llegaba a la casa, buscaba la olla más grande y preparaba un café de olla y se metía a bañar y lavaba toda su ropa desde las sábanas en el lavadero. Cuando nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana, ya estaba la olla grande en la estufa con un café de olla y 2 bandejas de pan bien grandes sobre la mesa. Todos los tendederos de ropa estaban llenos de ropa limpia y él estaba sentado en el templo leyendo su Biblia. Eso nos sorprendió muchísimo a todas. ¿Ustedes tienen idea cómo estábamos todas nosotras tan asombradas? Primero por el color y después porque los machos mexicanos ni siquiera levantan el plato donde comen, menos ir a lavarlos. Y este muchacho lavaba toda su ropa y preparaba el desayuno para 13 personas y todo lo compraba con su propio dinero. Al instante se corrió la voz para el miércoles del servicio, ya toda la gente sabía lo que él hacía. Quiero hacer una pequeña aclaración, no todos los mexicanos son machistas, la mayoría de ellos son muy buenos hombres, muy hogareños y trabajadores. Así que ya se pueden dar una idea lo sorprendidas que estábamos todos. Y todas las mujeres le empezaron a preguntar al pastor, decían, ¿dónde hay más de esos chocolates? ¿Se mandan a hacer o se piden por correo? El pastor se reía a carcajadas y les decía, olvídense de eso. Cuando lo hicieron a él rompieron el molde porque tampoco yo había visto eso. Yo estoy igual de sorprendido que ustedes. Y eso lo hizo de martes a domingo. Todos los días que él estuvo allí hizo eso. El viernes en el servicio le dijo al pastor que pusiera todas las sillas que estaban en los salones de clase, las trajeran al templo y que las bancas que estaban en los pasillos las metieran también al templo. Y el domingo, después del desayuno, también trajeran las sillas de la cocina, que quería que pusieran en el templo todo lo que fuera posible para sentarse. Y además que prepararan cobijas las más que fuera posible para que las extendieran abajo del altar para que allí se sentaran los niños de 12 años para abajo. Cuando se llenara el templo, entonces los líderes fueran y extendieran todas aquellas cobijas y los mismos padres iban a mandar a sus hijos a sentarse en ese lugar. Porque muchos pastores cometen el error de separar a los niños cuando hay campañas. Cuando el Señor Jesús dijo que dejaran a los niños acercarse a Él. Porque cuando un niño tiene una experiencia con Dios, nunca en la vida se le va a olvidar. Dijo, por esta razón, dejen a los niños que se acerquen a la mesa del Señor cuando tengan campañas. Y le dijo a la iglesia que para el avivamiento hay que pagar un precio, que si todos estábamos dispuestos a pagar ese precio. Dijo que cuando tú tienes invitados en tu casa y te llega más gente de la que tú esperas, tú le cedes tu asiento a los invitados porque tú eres el anfitrión. Pues que así mismo es la iglesia. Si tú realmente quieres avivamiento, tienes que estar dispuesto a ceder tu asiento a los invitados y hacerlos sentir como parte de tu familia. Dijo que la primera hilera de bancas dijo que la utilizaran los líderes y la familia del pastor para que estuvieran al servicio de lo que se necesitara. Y la silla del pastor que estaba al lado del altar y la silla de la secretaria, esos no se iban a mover. Pero de la segunda banca para atrás iban a dejar un espacio vacío para los invitados. Cada vez que se llenara esa línea vacía, la iglesia se iba a ir recorriendo una línea más para atrás, para dejarles otro espacio a los invitados, para que si se llenaba el templo a capacidad, fueran los miembros de la iglesia los que estarían parados y no los invitados. Y si se llena el templo, los que van a estar por fuera mirando por las ventanas serán los miembros, no los invitados. El pastor se reía y le decía que todo lo que él dijera estaba bien, y él daba orden para que hicieran todo lo que él dijera.
También le dijo a las hermanas que las que pudieran cocinar algo para los invitados trajeran lo que Dios pusiera en su corazón, porque después de cada gran fiesta debe de haber un gran banquete. El pastor decía: todo lo que dice este muchacho a mí me parece tan absurdo, pero este muchacho es un siervo de Dios y vamos a obedecer todo lo que él dice, porque en la obediencia puede llegar nuestra bendición. Pues se llegó el domingo y las hermanas empezaron a llegar con toda su familia cargados de ollas y bolsas de comida. Toda la cocina se llenó de tal forma que no había más lugar donde ponerlo. El pastor decía: ¿pero qué le pasó a esta gente? ¿Qué se va a hacer después con toda esa comida? ¿Se la tendremos que repartir a los vecinos? Y a las 10 de la mañana pasó exactamente como el evangelista lo dijo. Todos los hombres llegaron con toda su familia, más invitados. Presentaban su familia: esta es mi familia y estos son mis invitados. Así llegaron los hombres. Los hombres no llegaron solos, llegaron con toda su familia, más invitados. El templo se llenó de tal forma que todas las hermanas estaban paradas por todo alrededor del templo y los hombres de la iglesia estaban por fuera del pasillo mirando por las ventanas hacia adentro. Él dijo que los únicos que no se iban a mover eran los de la primera línea, que eran los líderes para que estuvieran al servicio del altar, y la silla del pastor que estaba al lado del altar, y la silla de la secretaria, que era yo. Así que a mí me tocó quedarme allí y disfrutar de todo. Llegó más gente que se quedó en los pasillos y gente que había en la banqueta. Predicó un mensaje que lo tituló La afrenta. Nos habló de la esclavitud del pueblo de Israel, de todas las injusticias que ellos sufrieron, y cuando el clamor de las madres de ver tanta injusticia y tanto sufrimiento en sus hijos llegó a la presencia del Señor, entonces el Señor levantó un líder y los rescató y los levantó sobre todos los pueblos. También nos habló de la esclavitud de la gente de color, de todas las injusticias y desprecio que ellos tuvieron que sufrir tan solo por tener la piel de otro color. Él dijo que cada vez que tú veas a un pueblo en afrenta, levántate a orar por ellos, bendícelos si está dentro de tus posibilidades, bendícelos y llora por ellos, porque toda la gente que está sufriendo injusticias, un día van a clamar y ese clamor va a ser oído, y el Señor bendice a todos los que los bendicen y maldice a todos los que los maldicen. Y ese pueblo, el Señor los va a levantar y los va a poner en lo más alto. En el 1981, él dijo que los morenos habían aprendido que la guerra de la discriminación no se pelea con armas, sino con estudios, porque los que estudian son los que mandan. Dijo: la afrenta de los morenos va a ser quitada y el Señor los va a levantar a lo más alto. Dijo: cuando ustedes vean a un presidente de color sentado en la Casa Blanca, ustedes se darán cuenta de que esta profecía se cumplió. Y así mismo fue. Todos lo vimos como un solo hombre, un presidente de color, puso en alto y levantó la afrenta de los morenos. Como todo el templo estaba lleno a capacidad, les dijo que los que se quisieran reconciliar con el Señor, si se pudieran poner de rodillas, si no simplemente se quedaran parados. Cuando él empezó a orar, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, empezando por los niños. Todos aquellos niños empezaron a gritar, a llorar, a alabar a Dios y a hablar en lenguas. En el templo se oía un ruido ensordecedor de toda la gente clamando, llorando a gritos, hermanos. Fue una tremenda manifestación del poder de Dios a causa de la fe de aquel hombre y de la obediencia del pastor. Yo nunca había visto algo así. Cuando se terminó el servicio, el pastor le dijo a la iglesia que todos los que fueron bendecidos
con el ministerio de este hombre que por favor lo bendijeran con lo que Dios pusiera en su corazón. Y se levantó una ofrenda tan grande que yo nunca la volví a ver en los 5 años que estuve de secretaria de la iglesia. Y como todo joven, recién convertido y con una mente carnal, le dije al pastor, pastor, ¿pero le va a dar todo este dinero? Y el pastor me contestó, Dios me libre que yo vaya a tomar un solo centavo del salario de un siervo del Señor. Dijo, si yo tuviera más le daría. Dijo, y por esta razón, mi hermana, hay muchas iglesias con ataduras de pobreza y de miseria, porque muchos pastores son tentados y roban los salarios de los siervos del Señor. Y aunque ellos ni cuenta se den, pero Dios demandará el salario de sus siervos y castigará con pobreza y con miseria a todos aquellos que se queden con los salarios de los siervos del Señor. Eso fue lo que él dijo. Al final hubo un gran banquete y comida para toda aquella multitud. La mayoría de los hermanos ya se congregaban en otras iglesias, pero los que no se congregaban en ningún lugar regresaron y se llenó el templo. El pastor decía, este hombre tendrá su piel negra, pero su alma es más blanca que muchos blancos juntos. Y el solo hecho de caminar a su lado, sin decir una sola palabra, se siente la presencia del Señor. Este hombre en lo personal también impactó mi vida. Con su ejemplo de humildad, su entrega al Señor y su servicio al prójimo, selló mi corazón. Y yo pude sentir admiración y respeto por toda la gente de color. Y tengo una pregunta para los miembros de las iglesias. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por un avivamiento? ¿Ceder nuestros asientos a los invitados y recibir a toda esa gente con los brazos abiertos y tratarlos como parte de nuestra familia? Porque los que vienen a entregarse al Señor o a reconciliarse con el Señor, ellos buscan amor y compasión a través de nosotros. Ellos no pueden ver al Señor, pero sí nos ven a nosotros. Y para los pastores también tengo otra pregunta. ¿Están dispuestos a obedecer, por más absurdo que parezca, todo lo que un evangelista les pida para traer una campaña de avivamiento a sus iglesias? Porque se supone que cuando un pastor invita a un evangelista es porque él primero ya investigó su récord, su testimonio, su ministerio. Entonces, si se da cuenta que es un hombre de Dios, pues entonces déjenlo ministrar de acuerdo a lo que Dios ha depositado en su corazón. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús.